Testifico para la honra y gloria de Dios que en el mes de junio el padre de mi hijo y mi hijo estaban viviendo con mis suegros y cuñado. Un día comenzaron a sentirse todos mal, con síntomas de gripa. Es así como esa noche el Señor me habló en un sueño y me dijo que Él era el único que sanaba el virus, que se lo dijera a ellos. Y me dijo que vería cómo ese pequeño que yo amaba tanto, que estaba en medio de ese virus, no lo tocaría, porque Él lo estaba protegiendo y que yo testificaría ese milagro. Es así como al otro día que Dios me permitió este sueño, mis suegros y cuñado se vieron muy mal de salud. Los llevaron de urgencias a la clínica y allí quedaron hospitalizados. Mi hijo y su padre quedaron en casa. Mi hijo con síntomas de un resfriado pasajero y su padre con todos los síntomas de COVID. Yo me preocupé de ver su salud. Entonces le oré a Dios y le pedí a Dios por su salud, que por favor a él no lo fueran a hospitalizar, porque mi hijo quedaría solo y yo no podía acercarme a él por precaución. También le oré a Dios por la salud de mis suegros y cuñado, ya que ya habían salido positivos para COVID. El Señor me habló en profecía y me dijo que estaría sanando y orando en aquellos seres que había puesto esa experiencia para que ellos lo buscaran, para que pusieran su mirada en Él y se pusieran al día. Aclaro que ninguno de ellos asiste a la iglesia, solo asistimos mi hijo y yo. Es así como su palabra se cumplió. Dios protegió a mi hijo, ya que él tuvo un simple resfriado. Los demás salieron positivos para COVID. Mis suegros estuvieron 8 días hospitalizados con oxígeno y con un diagnóstico incierto. Pero Dios cumplió su palabra, porque Dios los sanó y hoy gozan de salud en casa. También testifico que en casa no nos ha faltado nada. Mi hija, quien no asiste a la iglesia, se une conmigo a ver las enseñanzas en casa de nuestra querida hermana María Luisa y está sorprendida de ver cómo Dios la usa a ella, de ver cómo Dios nos enseña a amarlo y a seguir sus mandatos y su palabra. Hermanos, todo esto lo testifico para engrandecer el poder y la misericordia de nuestro Dios. Testifico para la gloria y la honra del Señor y reconocer, hermanos, el poder y el respaldo que el Señor le ha dado a nuestra hermana María Luisa. Les comento, hermanos, que hace más de 2 años he estado enferma con un dolor de cabeza muy grande, hermanos, donde asistí en muchas oportunidades a los médicos y me hicieron muchos exámenes y no encontraron nada. Así es, hermanos, como en estos tiempos de confinamiento, he estado muy atenta a las enseñanzas que da la hermana María Luisa y sus colaboradores, como también los testimonios. Muy atenta, los escucho, dándole la gloria al Señor por sus hechos maravillosos y escuchando muchos testimonios donde el Señor hacía milagros, sanaba, hacía cirugías. Entonces me propuse en mi corazón a pedirle al Señor que así como Él le había hecho cirugías a mis hermanos, que hiciera aquella cirugía de mi cuerpo, que solo Él sabía qué enfermedad tenía. Así es, hermano, como el Señor me dio un sueño donde la hermana María Luisa llegaba a mi casa con un vestido verde muy hermoso y me tomaba de la mano y me decía que íbamos de viajar, donde yo le dije, sí, hermana, voy a viajar con usted. Hermanos, en un momento la hermana empezó a palpar mi cabeza y encontró una parte muy dura en mi cabeza. Y yo le dije, sí, hermana, siento mucho dolor de cabeza, me siento muy enferma. Así es, hermana, en cuestión de segundos la hermana empezó a taladrar mi cabeza, pero era un dolor muy grande, muy intenso y donde yo veía que salía mucha sangre. Así, mientras la hermana taladraba mi cabeza, me decía, hermana, usted está bautizada con el Espíritu Santo. Donde yo le dije, sí, hermana. Era tanto el dolor, hermanos, que mi cuerpo desmayaba. Ya no podía, no aguantaba el dolor. En un momento ya la hermana empezó a vendar mi cabeza y salió. Y yo me dirigí a ella, donde le dije, hermana, con todo respeto, yo quiero saber qué tenía en mi cabeza. Y ella sonrientemente me dijo, tenía un tumor. Hermanos, fue una cirugía muy real, hermanos, porque al despertar me sentía muy débil, con dolor de cabeza y aún mi cuerpo. Así es, hermanos, que todo el día tuve que estar todo el día en cama, como si hubiese sido una cirugía real, física. Y por eso, hermanos, testifico que el Señor me sanó. Y a usted, hermana María Luisa, le doy gracias. Gracias por sus oraciones. Gracias por su dedicación a la iglesia. Gracias por su amor. Que Dios la bendiga hoy y siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo testifico de la grandeza de Dios.
El Señor en su santa profecía me había anunciado que no me preocupara ni angustiara porque Él estaba y estaría dando sanidad a mis dolencias, porque Él me llevaba de sus manos, que el alimento siempre iba a estar en mi mesa, que estaría dándome experiencias espirituales. Hermanos, desde que estamos en cuarentena, el Señor me ha sorprendido haciéndome llegar alimentos que no esperaba, porque no me he escrito en ninguna ayuda del gobierno. He visto su poder con mi salud. Un día comenzó un temblor en mis piernas, impidiéndome movilizarme, pero yo escuchaba a nuestra amada hermana María Luisa cuando ella hizo la oración para que el Señor regale sanidad a nuestras enfermedades, vi de su poder manifestándose en mí porque mis piernas recuperaron su movilidad. En otra ocasión duré unos días en que no sentí el gusto en mis comidas. Comía, pero no me apetecía. Me inició un fuerte dolor de cabeza, fiebre y duré aproximadamente 40 minutos con una tos seca y seguida. En esos momentos sentí miedo, comencé a orarle al Señor y sucedió igual. Cuando la hermana empezó con la oración, el Señor me libertó de todas estas dolencias. Vea cómo el Señor respalda en gran manera a su ministerio. Después de eso me empecé a sentir muy mal por problemas de hemorroides, siendo necesario ir por urgencias donde el Señor colocó sus ayudadores. Me explicaban que para esa dolencia era para ser tratada por cirugía, pero debido a la urgencia sanitaria de la pandemia, no está realizado la colondoscopia requerida, ni exámenes ni consulta con el especialista. Ante esta situación recurrí a nuestro médico celestial y me he sentido mucho mejor y sé que me regalará esa sanidad porque tengo sus promesas. El día 28 de julio estaba escuchando la meditación del día anterior del hermano Álvaro Herrera, cuando el hermano empezó a orar que fuera Dios imponiendo sus manos. En ese momento yo sentí la presencia de Dios y me colocó las manos en mi cabeza. Él se hizo delante de mí, sus manos eran grandes y en ese momento mis labios empezaron a decir: hija, ¿por qué te preocupas si te he traído para bendecirte y yo te llevo en mis brazos? Interrumpí en llanto, pero un llanto de alegría. No hay palabras para expresar lo que se siente y no supe más de la oración. Luego terminé de escuchar la oración del hermano. Para mí esta experiencia es de gran bendición y de un inmenso gozo, puesto que yo todavía no tengo el bautismo con el Espíritu Santo. Nunca había tenido una experiencia como esta tan maravillosa. Todo esto lo testifico para darle la gloria y la alabanza a nuestro Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor me dijo en profecía que le pida lo que quiera, y siempre lo hice por mi familia de sangre y mi familia de la iglesia. Es así como mi hermana de sangre, la mayor, y su esposo se contagiaron del COVID-19. Cuando sus hijos me comunicaron para orar, no quise hacerlo porque mi hermana practica la hechicería y cosas así, que desaprueba nuestro Dios. No sentía deseos de pedirle. Él nos enseña la misericordia y compasión por el prójimo. Así que oré pidiéndole por su salud y porque solo él podía hacerlo. Son de edad muy avanzada, las horas corrían, su gravedad aumentaba y mi Dios con inmensa misericordia obró minimizando su cuadro crítico de ella. Luego su esposo. Hoy están de pie gracias al Rey. Pero en mi oración le pedí que no solo le devolviera la salud, sino que no hicieran esas cosas. Y sé que están leyendo la Biblia, gracias a Dios que me permitió conocerle. Él también me dijo que iba a hacer trabajos en familia. Es así como en esta pandemia se paralizó los trabajos y nos abrió Él una puerta nueva laboral, donde trabajamos en familia y no nos falta nada, nos ha llegado dineros y víveres, y la honra y la gloria sea para Él, eternamente y para siempre. Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. El Señor en su santa profecía me había dicho que estaría cuidando de mi familia,
que nos estaría cuidando de toda esta situación. Mi niña dio positivo para el COVID-19, igual que mi esposo, pero el Señor en su santa profecía nos dijo que no deberíamos de temer porque Él era nuestro médico, Él era nuestro confidente. Es así como le enseñé a mi niña que deberíamos de confiar en Dios, que deberíamos de estar aferrados a las oraciones, leer la Biblia, constantemente le imponía manos, estábamos cantándole al Señor, lo cual ya la segunda prueba de mi niña salió negativo. Los médicos se quedaron sorprendidos porque le hicieron varios exámenes a la niña, los cuales pues todos dieron negativos. Los médicos se quedaron maravillados de ver y preguntaban el uno le preguntaba al otro, de que la enfermedad en la niña nunca había estado en su cuerpo a pesar de que el examen dio positivo. Pero la promesa del Señor fue que cuidaría de mi familia y nosotros nos aferramos a las enseñanzas, a las meditaciones de nuestra hermana María Luisa, a las enseñanzas de cada uno de nuestros hermanos y hoy vemos la gloria y la honra del Señor cumplida porque el Señor ha protegido a mi niña igualmente como ha protegido a mi esposo. Que el Señor los bendiga, hermano, he testificado para la gloria y honra de nuestro Señor.